Hola, ¿qué tal? Entonces, este es un video para la asignatura de edafología. Pues muy buenas tardes o días o noches, no sé quién nos estén escuchando. Y pues en ese sentido, la sesión que estamos ahorita grabando para que la escuchen es sobre el tema de las propiedades biológicas del suelo. Vamos entonces a comenzar. Voy a tener este proceso aquí para pues ir comentando. El objetivo entonces de este video es que los estudiantes pues identifiquen, ¿no?, la importancia del vínculo que existe entre la biodiversidad y el ecosistema eh, pues del suelo. Incluso ocupé estas palabras en términos de vincular mejor estos dos procesos entre el suelo y los organismos que ahí viven, ¿no? Algunas cositas como para iniciar, dice ahí el punto, el suelo es un ecosistema. Eso es un punto básico para tratar de abordar esta circunstancia de esta temática. El ecosistema, pues al ser el hábitat en el que la biodiversidad, de este tipo de biodiversidad, se, se puede ir incrustando, pues en ese sentido el ecosistema se vuelve esta unión, como ya lo hemos platicado, o incluso lo verán en la asignatura de ecología el próximo semestre, donde pues los factores que están vivos, los bióticos, y los factores que no están vivos, como los abióticos, pues se entrelazan formando una unión ahí muy interesante que permite pues el funcionamiento de este nuevo proceso llamado pues ecosistema, del cual se desprenden pues servicios y funciones que solamente son posibles cuando ambas partes pues están ahí conviviendo. Dice su espacio de residencia, ¿no?, en ese sentido del hábitat de esta biodiversidad. Así como hemos visto que existen las propiedades químicas y las físicas, pues en ese sentido la biodiversidad también está en función de las condiciones propias del suelo, ¿no? Cosa que también pongo aquí como está en función de sus factores, ¿no? Es decir, el suelo que existe con un ecosistema encima como una circunstancia de tipo árida, pues tiene una biodiversidad diferente a la biodiversidad que existe dentro del suelo cuando se tiene por encima de este suelo pues una selva tropical. Entonces, en ese sentido, pues está en función, como es lógico, pues de la vegetación, del clima, del tiempo, del relieve, de los 5 factores que ya hemos hablado, ¿no? De la roca madre incluso. Tal vez hay un poco menos, pero pues está en función de esos factores. Yo creo que un punto que había que considerar, aquí le puse entre comillas, es que si esto entra dentro del tipo que decíamos como propiedad biológica, ¿no? Porque es claro que existen las propiedades químicas, las propiedades físicas, pero pues yo tengo duda exactamente que podría aplicarse este término de propiedades biológicas, ¿no? Yo creo que serían características biológicas o biodiversidad asociada al suelo, porque no es así exactamente como es como es lo físico o lo químico. Pero bueno, pues es una opinión y en general lo van a encontrar en los libros, en las circunstancias como propiedades biológicas. Solamente era para dar un punto de vista. La FAO, como ya vimos allá por el 2015, ya un poco lejano, nos hizo favor de compartir y diseñar estas bonitas infografías que hemos estado poniendo en estas sesiones. En este caso hay unas sobre el suelo y su biodiversidad, ¿no? Aquí les estoy poniendo unas, ustedes las pueden conseguir en el internet simplemente googleando ahí suelos y biodiversidad FAO 2015 y con eso aparecen los carteles en diferentes idiomas. Aquí dice esta frase, los suelos albergan una cuarta parte de la biodiversidad de nuestro planeta, ¿no? Es una cosa brutal, ¿no? Uno de cada 4 organismos entonces en el planeta vive en el suelo, lo cual pues ya es una importancia pues enorme. El suelo es uno de los ecosistemas más complejos de la naturaleza. Contiene infinidad de organismos que interactúan y contribuyen a los ciclos globales que hacen posible la vida. Muy bonita frase que reduce y simplifica de forma muy clara
pues estas circunstancias de por qué el suelo es un ecosistema. Algunas profesiones, incluidos los ingenieros agrónomos, en muchos casos no consideran que el suelo sea un ecosistema, lo cual pues es completamente una visión anacrónica, una visión pues ya muy superada, ¿no? Por la ciencia moderna. El suelo, un suelo sano típico puede contener animales vertebrados, lombrices de tierra, nemátodos, ácaros, unos bonitos bichillos por ahí, microorganismos, déjame ver aquí que se salga de este punto. Ay, discúlpenme, ahora sí. Eh, y microorganismos, dice esta parte de acá. Ah, bueno, aquí este desapareció. Insectos, por supuesto, cientos de especies de hongos y miles de especies de bacterias y actinomicetos. La biodiversidad es esencial para la seguridad alimentaria y la nutrición. Esa es la información que nos hace favor en la FAO de ir señalizando, ¿no? Dice acá la siguiente. Los organismos del suelo son responsables de funciones vitales en el ecosistema del suelo. Uno, su mantenimiento. Dos, su regulación. Tres, intercambio de gases, ciclo de nutrientes, desintoxicación del suelo, descomposición de la materia orgánica, eliminación de plagas, fuentes de alimentos e incluso medicinas, relaciones simbióticas y asimbióticas con las plantas y sus raíces y un control del crecimiento vegetal, nada más, ¿no? Por si habría dudas de cuáles son las funciones de estos organismos en el suelo, aquí la FAO ya nos puso 3 y 3 son 6 y 4 son 10 funciones del suelo. En la siguiente parte también en esta infografía nos presentan pues cuáles son las redes tróficas, así como veremos en ecología que pues es muy común haber estudiado incluso desde la primaria y secundaria que si los depredadores, que si los productores primarios, que si los herbívoros, pues esas mismas relaciones se dan por supuesto en el suelo y aquí viene explicado, ¿no? Desde los organismos grandes como aves y algunos mamíferos y se va poniendo esa cadena que ustedes pueden ver aquí hasta las plantas y por supuesto su descomposición asociada. En la siguiente infografía dice biodiversidad del suelo y la agricultura, ¿no? Obviamente, para términos humanos, pues la función tal vez más interesante del suelo, no la única, tal vez la más importante, es pues la agricultura, por eso hacen hincapié en esa circunstancia, sin hablar que la FAO, pues es su función también este tema, ¿no? Dice, los sistemas agrícolas y las prácticas agroecológicas como la agroecología, la agrosilvicultura, la agricultura de conservación, la agricultura ecológica y la labranza cero pueden aumentar de manera sostenible la productividad de sistemas agrícolas sin degradar el suelo y los recursos hídricos. Este será sin duda alguna el tema fundamental del parcial número 3, pero ya nos va dando un adelanto, ¿no? Las prácticas, entonces, pues que serán agroecológicas en su sentido general, pues van teniendo un efecto positivo en las propiedades del suelo y por supuesto en las circunstancias de la biodiversidad. Y en otro punto que es fundamental, es vital, por supuesto, el cuidado del recurso hídrico, del agua, pues, en términos de su relación con el suelo. Entrando entonces a materia, por acá de la diapositiva número, número 7, primero quería comenzar, porque es como la base pues de nuestra presentación, esta clasificación de los organismos en términos de su tamaño. Nuevamente es una clasificación y por lo tanto es una propuesta de un autor. Existen otro tipo de clasificaciones bajo otros parámetros, entonces esto no es así como absoluto e incluso las medidas que aquí están puestas y los grupos que están asociados a estas circunstancias puede variar de libro en libro y puede variar pues de autor en autor, ¿no? En ese sentido. Pero digamos, en términos de esta presentación, pues tenemos 3 tipos de organismos divididos por su tamaño. Los macroorganismos, los mesoorganismos y los microorganismos. Los macroorganismos se refieren a organismos mayores, apenas de 2 milímetros, ¿no?
apenas, ¿no? Si ustedes tienen por ahí, aquí tengo en mi mano una regla, pues 1 centímetro, pues es una cosita de nada, ¿no? Es que les gusta el grosor, tal vez mi lápiz aquí mide, por ejemplo, para que se den una idea de ancho, pues alrededor de unos 6 milímetros, ¿no? Eh, entonces 2 milímetros, pues eso es algo bien chiquitín, 2 milímetros, estamos hablando de apenas lo grueso que es de ancho la parte del lápiz, del carbón de mi lápiz. Entonces, en ese sentido, todos aquellos mayores a ese ancho de la punta del lápiz son considerados macroorganismos. Por abajo de esa circunstancia, por 2 milímetros y hasta 100 micras, son considerados mesoorganismos. Y por abajo de los 100 micras, estamos hablando de microorganismos. Todos los organismos son importantes, sin duda alguna, ¿no? Pero tampoco creo que vale la pena, pues, acentuar que hay organismos mucho más importantes para el suelo que otros, aunque, repito, todos tienen una importancia. Sin embargo, debemos de considerar que los pequeñitos, los microorganismos, por su volumen de circunstancias en el suelo, pues cumplen con la mayoría de las funciones bases que ya repasamos en la infografía. Los demás organismos también, por supuesto, contribuyen a esa circunstancia, pero simplemente por el hecho de ser, en cuanto al volumen, muchísimos más, pues tienen una importancia, no se diga, fundamental, ¿no? Sobre todo en los aspectos que nos interesan en la materia, que son los puntos edafológicos. Entonces, los macroorganismos, aquí viene una lista, ¿no? No solamente pensaríamos en los grandes mamíferos que tienen dentro del suelo ¿cómo se llaman? Sus casitas, sus madrigueras, sino también, por supuesto, insectos, arañas, ¿no? Tal vez uno de los organismos más importantes del planeta. Siempre hemos escuchado esas historias, ¿no? La abeja es el organismo más importante del planeta. Solamente es publicidad, pues todos los organismos son importantes, pero sin duda sí es de las abejas uno de los tops, ¿no? De importancia. Pero tal vez el otro top que no se le da tanta publicidad es la lombriz de tierra. La lombriz de tierra realmente es responsable de mover toneladas de suelo, ¿no? Removerlos y estar generando túneles. Ahorita vamos a platicar del punto, pero también podría ser uno de los tops más importantes de organismos en el planeta mismo. Entonces, en la lista son hormigas, lombrices, milpies, tijeritas, no sé qué sean, cochinillas, termitas, escarabajos, caracoles, etcétera, ¿no? En los mesoorganismos estamos hablando de algunos organismos de tamaño intermedio. Estamos hablando de tardígrados, esos bonitos ositos casi mágicos que ustedes pueden buscar información sobre ellos. Son unos organismos increíbles. Rotíferos, colémbolos, montones de ácaros que hay en el suelo. Y como decíamos, pues tal vez los organismos que más tienen una circunstancia de peso en las funciones del suelo, pues son bacterias y hongos. Claro que cuando decimos bacterias y hongos estamos hablando de unas cosas así súper generales, ¿no? Pero estamos hablando de cientos si no es que miles de especies de bacterias y miles de especies de hongos, ¿no? Una cosa increíble. En la siguiente diapositiva, pues también están ahí puestos, ¿no? Estas imágenes como la tusa hace su super hoyo, el hongo está arriba, las relaciones en la raíz del árbol, esas imágenes pues son muy bonitas, ¿no? Aquí esta es una imagen de Conavio y el suelo. Y en el caso de la otra imagen, pues nos establece con flechas esas relaciones de quién se come a quién, cómo se relaciona fulano, y ahí vemos una variedad, ¿no? Yo no soy muy hábil en las circunstancias de animales y menos de insectos, pero pues todos podemos ver ahí que si el gusanito, que si la mosca, que si el caracol, que si el milpiés, que si todos estos, ahí están puestos las hormigas tan importantes, por supuesto. Quítanos un poquito los aspectos que queremos ir trabajando. Vamos con la siguiente. Dice, la biodiversidad del suelo refleja la variedad de organismos del suelo. Pues los organismos vivos, perdón. Dice el primer punto, comprende innumerables organismos no visibles a simple vista como los microorganismos, la mesofauna y la más reconocida, la macrofauna. Entonces es un poco poniendo en una frase lo que ya habíamos platicado, ¿no? Este punto es interesante, dice, las raíces de las plantas también se pueden considerar como organismos del suelo por su relación simbiótica y su interacción con otros componentes del suelo. Claro,
Obviamente las plantas son pues el organismo como tal, pero considerando que estamos hablando de organismos que viven dentro del suelo, pues aquí es una cosa como de visión, ¿no? Pero la, el otro mini ecosistema dentro del ecosistema suelo podríamos considerarlo como las raíces, estos lugares donde existen pues una interacción enorme entre organismos y plantas, ¿no? Realmente es increíble lo que puede haber en ese mundo microscópico de movimiento, ¿no? Algunos datos, ¿no?, sobre esta relación de la biodiversidad del suelo. Dice el primer punto, el suelo se reconoce como uno de los más diversos hábitats en el planeta, conteniendo miles de organismos los cuales obran recíprocamente y aportan servicios esenciales para los ciclos globales, haciendo posible la vida en el planeta, ¿no? Fundamental de que la participación de estos organismos pues sostiene la vida. Más de 1.000 especies de invertebrados pueden encontrarse en solo 1 metro cuadrado de suelo forestal. No, imagínense, 1.000 especies de invertebrados, ¿no? Una cosa inimaginable. Digo, en términos de otra escala, pero nos sorprende cuando un dron, no sé, toma una foto o toma un videíto de una selva tropical y vemos, ay, cuántos árboles, cuántos mamíferos debe haber ahí. Pero en el sentido macro, si hiciéramos esa circunstancia en 1 metro cuadrado de suelo forestal, pues hay más, ¿no? Muchas de las especies de insectos terrestres del mundo son habitantes del suelo, por lo menos en alguna etapa de su vida. Les recuerdo que los insectos pues, son los animales más diversos del planeta, ¿no? Realmente son los reyes del planeta. A veces pensamos que somos nosotros, pero pues por supuesto que serán los insectos. Un solo gramo de suelo contiene millones de individuos y varias miles de especies de bacterias, ¿no? Imagínense, ¿no?, una cosa increíble. Millones de individuos, ¿no? La Ciudad de México, pues que les gusta que haya unos 25 tal vez millones de personas viviendo. Entonces, pues en un gramo de suelo podría haber pues, esa misma cantidad de individuos de bacterias, ¿no? Un gramo, pues no es ni una cucharita, ¿no? Un típico suelo sano puede contener varias especies de animales vertebrados, varias especies de lombrices, 20 a 30 especies de ácaros, de 50 a 100 especies de insectos, decenas de especies de nemátodos, centenas de especies de hongos y quizás miles de especies de bacterias y actinomicetos, ¿no? Increíble la cantidad. Para la siguiente parte de la presentación, pues vamos a ver diferentes ejemplos de esta biodiversidad y ir tratando pues cuáles son sus papeles, ¿no? Aunque claro, todos intervienen en la mayor parte de las funciones que ya platicamos más adelante. Hay que irlos enmarcando en ese sentido. Por ejemplo, la lombriz de tierra, ¿no? Aquí dice, la lombriz de tierra que interviene en la porosidad del suelo y en sus nutrientes, al cavar sus túneles mediante la ingestión de materia mineral y orgánica, también actúa como regulador de las poblaciones de biota en el suelo, a escala pequeña, por ejemplo, de la mesofauna, microfauna y microsimbiontes. Entonces decíamos que este animal tan increíble del planeta, pues lo que hace es comer tierra, si lo vemos desde una perspectiva muy sencilla, y por lo tanto va pasando por su organismo, pues estas circunstancias va apoyando estos ciclos de nutrientes en el suelo y va generando estos túneles, ¿no? Tan importantes, por ejemplo, para almacenar agua, airear tierra o que las raíces tengan eh, un mejor movimiento, ¿no? Inclusive la lombricomposta, así llamada este compost de lombriz, pues es el aprovechamiento pues más que será útil, ¿no?, de este crecimiento exagerado de lombrices, que es a través de este cultivo de lombrices para generar este muy interesante compost, ¿no? Otros animalitos, termitas, hormigas y escarabajos que intervienen, ¿en qué intervienen? Dice, uno, en la porosidad y textura del suelo al construir galerías, así les decíamos a los caminos entre los túneles. El ciclo de nutrientes mediante el transporte, trituración y digestión de materia orgánica, muchos también la van triturando, y el control biológico como depredadores, ¿no? Imagínense cuántas hormiguitas hay en el suelo, ¿no? En un nido, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Hormigas y termitas.
Luego nos vamos hacia otro tipo de bichitos, que una amiga es especialista del tema, los ácaros y los colémbolos. Son transformadores de la hojarasca y microdepredadores, ¿no? De esta manera contribuyen en procesos orgánicos de trituración a pequeña escala y ejercen un importante papel regulatorio dentro de la biota. Algunas especies de ácaros y formas de larvas de muchos artrópodos del suelo son lo suficientemente pequeñas para clasificarse como dentro de la microfauna. Entonces estos bichitos, pues realmente lo que hacen pues es ir comiendo y ir defecando, ¿no? Entonces en ese sentido comer pues va transformando de algo grande como es una hoja recién caída del árbol hacia aspectos muy pequeñitos y eso pues va facilitando pues su reincorporación de esos nutrientes al suelo. Vámonos a otros bichitos, nemátodos y protistas, ¿no? Hay unos ejemplos ahí. Influyen en la tasa de recambio y su papel como forrajeros de raíces, ¿no? Es decir, con micófagos, bacteriófagos, omnívoros y depredadores. Otras funciones que ocupan espacios que existen en pequeños poros en los que viven dependientes de partículas de agua. Otro show. Normalmente representan una riqueza genérica de especies muy altas. Juegan un papel importante en la regulación de abundancia y actividad microbiana. Mientras más pequeño estos organismos, ya estamos hablando de lo pequeño, pero hay mucho más pequeño, pues va teniendo una relación hacia abajo sobre todo, ¿no? Hacia esas circunstancias microbianas. Aquí los hongos favoritos de la Moni, los hongos micorrízicos, ¿no? Se asocian con las raíces de las plantas y mejoran la disponibilidad de nutrientes, reducen ataques de otros patógenos y mejoran la tolerancia al estrés del medio ambiente. Una de las relaciones más interesantes que existen, sin duda alguna, en el ambiente. Ya después se ha tratado este tema en ecología desde la perspectiva de la relación simbiótica o en silvicultura a partir de los beneficios, ¿verdad? Que estos hongos dan a la planta. ¿No? Estos hongos son benéficos totalmente para las plantas. Las teorías de que sin esos, pues no hubiera sido posible la colonización de las plantas desde el agua hacia el continente, ¿no? Luego tenemos otro grupito que también ha tenido mucho éxito, desde la perspectiva también edafológica muy importante, pues son las bacterias formadoras de nudos. Son realmente fábricas de nitrógeno, ¿no? Estas bolitas que se ven allí en la imagen, esos nódulos son ese conjunto de bacterias que permiten, aunque suene increíble, obviamente las raíces están bajo tierra, pero eso no quiere decir que esté sellado. Hay un flujo de gas. Entonces, en ese sentido, les recuerdo que la atmósfera de nuestro planeta mayoritariamente es nitrógeno, y en ese sentido, el nitrógeno es, pues, que será transformado de un nitrógeno atmosférico durante una serie de procesos más complejos que el simple paso, pero básicamente es pasar nitrógeno atmosférico a, a nitratos y a nitritos para que las plantas puedan asimilarlo, ¿no? Las plantas no pueden respirar, por decirlo así, el nitrógeno atmosférico, pero sí pueden tomar nitratos del suelo. ¿Quién hace el truco? Pues las bacterias, ¿no? Son sus amigas en ese sentido. Luego nos vamos hacia hongos de otro estilo, fitopatógenos. Acuérdense que patógeno significa, pues, infeccioso, ¿no? Claro, todo es relativo desde cierta perspectiva, pero bueno, nos referimos a hongos que pueden infectar a plantas, ¿no? También en el suelo, pues los hongos fitopatógenos, saprófitos y antagonistas son condiciones de estos tipos de organismos que se relacionan con las plantas, determinan o medían la viabilidad de los cultivos, rotación del carbono orgánico en la descomposición y enfermedades de las plantas. Contribuyen al potencial del control biológico de plagas y otras enfermedades, ¿no? Entonces, más hongos. Así, para finalizar, tenemos aquí una clasificación de 10 eh, de 10 puntos, ¿no? No solamente la clasificación que ya les enseñé, macro, meso y microorganismos, sino estamos hablando en este caso de una clasificación muy interesante, muy fina, sobre, pues, digamos, la función que cumplen esta biodiversidad dentro del suelo.
productores primarios, herbívoros, ingenieros del ecosistema, qué bonita palabra, transformadores de hojarasca, descomponedores, predadores, microrreguladores, microsimbiontes, plagas y enfermedades del suelo y transformadores procariontes, ¿no? Una clasificación mucho más fina. Yo les voy a mandar particularmente esta diapositiva para que la puedan explorar y anotarla dentro de su apunte. Es muy importante. Es larguísima la información como para leerla, pero esta es otra clasificación pues ya más sofisticada, ¿no? De cómo los organismos tienen un papel dentro de ese ecosistema que es el suelo. Para concluir, tres puntitos muy interesantes, espero, sobre todo en términos agrícolas, ¿no? Recuerden que la edafología no tiene que ver estrictamente, como fue un error en su examen, sobre la producción de alimentos, sino es la relación del suelo con las plantas, pero también lo cierto es que pues que será un área muy interesante de la edafología, incluso de la carrera, por supuesto, pues en la producción agrícola. Por eso hago hincapié en esta diapositiva. Las prácticas agrícolas ejercen un fuerte impacto en la biota del suelo, sus actividades y su diversidad. Mientras tengamos una salud o un estatus adecuado de biodiversidad en el suelo, la producción agrícola se va a ver beneficiado. Es una transformación completa en el pensamiento. Hace mucho tiempo, pues cualquier cosita que veíamos en el suelo es plaga, es algo malo, ¿no? Hay que eliminarlo, hay que quitarlo. Pero ese pensamiento ha sido superado al ver, si quieren, pues que será prácticamente ver desde la conveniencia esta circunstancia. El punto 2. La deforestación o conservación de praderas para cultivos agrícolas afectan de manera drástica el ambiente del suelo, llevando a la reducción al número de especies y organismos. Además, la reducción de la cantidad y la calidad de residuos vegetales incorporados al suelo y la reducción del número de especies de plantas superiores lleva a cabo la reducción en el rango de hábitat y fuentes de alimentación para los organismos del suelo. Es decir, transformar el ecosistema de un bosque, de una pradera o de lo que gusten hacia un proceso de cultivo, nuevamente nos lleva a una afectación, ¿no? Dejar algunos elementos del paisaje original puede ayudar a que ese impacto sea menos grave. Pero normalmente, pues una transformación total lleva a una muerte prácticamente de gran parte de los organismos del suelo. Y si aparte ponemos técnicas muy agresivas hacia el suelo, por ejemplo, uso excesivo de fertilizantes y no se diga de pesticidas, pues la biodiversidad del suelo va disminuyendo y a la larga, por supuesto, va a tener un efecto muy negativo sobre los aspectos agrícolas. El tercer punto, la biota del suelo llega a ser afectada en distintas formas, tanto positivas como negativas, de acuerdo con el manejo y sistemas agrícolas implementados en un campo dependiendo de la localización de la biota en el suelo. Como ejemplo, existen organismos vulnerables a los cambios del pH en el suelo. La relación bacteriana fúngica será afectada en la adición de fertilizantes y abonos, alterando la relación carbono-nitrógeno, tal como los efectos del laboreo. El laboreo reduce el número de hifas fúngicas, ya que los agregados del suelo se mantienen unidos por estos ya que los agregados del suelo que se mantienen unidos por estos se destrozan. Es decir, eh, esta relación suelo-biodiversidad, como decíamos, está afectada por todos los puntos que se les puede ocurrir. Que si llueve, que si no llueve, que si tengo residuos encima, ¿no? Dejar un tipo de cobertura previa, la transformación completa no se diga, y ahora hasta con las cositas más sensibles como pueden ser cambios en el pH que se pueden dar por miles de razones, desafortunadamente muchas veces asociadas, por ejemplo, al uso irracional de fertilizantes sintéticos e incluso, por supuesto, también de fertilizantes llamados orgánicos, de estiércol. El estiércol también modifica el pH del suelo. Todos estos cambios van provocando transformaciones en esta biodiversidad del suelo. Pues hasta ahí entonces el video.
Las propiedades entonces biológicas del suelo pues se refieren al papel que juega la biodiversidad dentro de esta circunstancia, ¿no? De esta biodiversidad que tiene como hábitat pues el suelo. Realmente los puntos son pues muy amplios, ¿no? Las 11 propiedades que ya dijimos al principio de esta presentación pues están claramente asociadas a esta riqueza biológica. Entonces, hasta aquí este videito, ¿no? Espero que haya sido de su agrado y nos estamos viendo en la próxima. Gracias.